He preparado una reflexión sobre algo que valdrá la pena detenernos a reflexionar un poco, y tiene que ver mucho con nuestra forma actual de vida. La reflexión es invitarlos a escuchar a Dios que nos dice: no te harás ídolos. No hay duda, mis hermanos, que al leer la Biblia queda uno impresionado de la insistencia con que se habla del peligro de la idolatría y de la violencia con que se combate este pecado. Todo el pensamiento que va madurando al pueblo de Dios en marcha por el desierto es como un desarrollo armónico sobre la espiritualidad y la trascendencia de Yahvé Dios. Moisés dirá a su pueblo, y quiero empezar con este pasaje del libro del Deuteronomio. Pongan atención, para nuestros hermanos no católicos, esto es una cita de batalla para solamente echarle en cara a los católicos, a los que nos califican de idólatras. No voy a hablar nada en contra de nuestros hermanos no católicos, no. Simplemente quiero dirigirme a los católicos para que comprendamos de alguna manera esto que es una verdad. No te harás ídolos. Dice Dios en el libro del Deuteronomio: entonces Yahvé les habló en medio del fuego. Ustedes oían el rumor de las palabras, pero no veían figura alguna. Tengan mucho cuidado con ustedes mismos, ya que no vieron figura alguna el día en que Yahvé les habló en el Horeb en medio del fuego. No vayan a pervertirse y se hagan alguna escultura de cualquier representación que sea, figura masculina o femenina, figura de alguna de las bestias de la tierra, figura de alguna de las aves que vuelan por el cielo, figura de alguno de los reptiles que serpean por el suelo, figura alguna de los peces que hay en las aguas debajo de la tierra. Cuando levantes tus ojos al cielo, cuando veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de los cielos, no vayas a dejarte seducir y te postres ante ellos para darles culto. Eso se lo ha repetido Yahvé, se los ha repartido Yahvé tu Dios a todos los pueblos que hay debajo del cielo. Pero a ustedes los tomó Yahvé y los sacó del horno del hierro de Egipto para que fueran el pueblo de su heredad, como lo son el día de hoy. Por culpa suya Yahvé se irritó contra mí y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la tierra buena que Yahvé tu Dios te da en herencia. Yo voy a morir en este país y no pasaré el Jordán. Ustedes en cambio lo pasarán y poseerán esa tierra buena. Tengan cuidado de no olvidar la alianza que Yahvé su Dios ha hecho con ustedes y de no hacerse ninguna escultura o representación de todo lo que Yahvé tu Dios te ha prohibido, porque Yahvé tu Dios es un fuego devorador, es un Dios celoso. Y esta cita bíblica la encontramos en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 4, los versos por ahí desde el 5 hasta el 24. Ahora, si el concepto, la fe en la trascendencia de Dios es la base de todo el pensamiento bíblico y se comprende como ante el peligro de materializar la figura de Dios, el legislador Moisés toma sus precauciones y nos hace llegar la palabra de Dios. Yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto de la casa de servidumbre. No tendrás otro Dios frente a mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o aquí abajo en la tierra, o en el agua bajo la tierra. No te postrarás ante ella ni la servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castiga la iniquidad del padre en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Y hago misericordia hasta la milésima generación a aquellos que me aman y observan mis mandamientos. He citado el pasaje de Éxodo capítulo 20, versículos del 2 al 6. Me he preguntado yo con frecuencia, ¿dónde reside, dónde radica, dónde vive entonces el peligro de la idolatría de nosotros los que nos llamamos católicos? Si está en nosotros o está fuera de nosotros, si es cosa de los antiguos hebreos o nos toca también a nosotros que ya no queremos ser antiguos, sino que queremos ser modernos.
Pienso que el peligro, mis hermanos, está en cada uno de nosotros y que el pecado de la idolatría es un pecado de todos los tiempos. El hombre del Antiguo Testamento tenía la tentación de hacerse un idolito de madera o de marfil o de plata o de oro para colgarlo de la silla de su camello. Y al hombre del Nuevo Testamento, a ti y a mí, ahora nos gusta llevar una estampita en el bolsillo y ponerla en el lugar, en el verdadero lugar de Dios. Poco más o menos, mis hermanos, es lo mismo. El hombre quiere evitar el esfuerzo de pensar en Dios más allá del tiempo y del espacio, en su pura trascendencia. Dios, no se nos olvide, es un misterio, y en su misterio, que es digno de velo, bajo el cual Dios se oculta para no dejarse conocer, y ese misterio es adorable. El hombre, cuando trata de poner otra cosa en lugar de Dios, bueno, pues el hombre y la mujer de nuestro tiempo encuentra más cómodo prestarle un rostro a Dios, pero un rostro barato, que sustituya la intocabilidad de Dios, que no se deja tocar. Y el hombre y la mujer de nuestro tiempo busca un Dios que esté cerca, que nos cure como cuando estamos enfermos o que nos enriquezca cuando seamos pobres. Aquí, fíjense bien, no estoy hablando mal del culto a los santos. Este culto es una cosa seria cuando forma parte y es una misma cosa con el otro culto que es su centro, y este es el culto y la adoración a Dios. No, estoy hablando de la fe que se puede tener no en un testigo de la iglesia, en quien ya no se cree, sino en un trozo de madera al que se le atribuyen poderes mágicos que constituyen el fondo de una religiosidad del cristianismo moderno. Mis hermanos, esto que les estoy empezando a compartir, si ustedes ponen atención a lo que les voy diciendo, podremos juntos descubrir que nuestro cristianismo es un cristianismo en la mayor de las veces falso, porque a veces creemos más en objetos, en imágenes, en cosas que no tienen nada que ver con el verdadero Dios, y de ahí que nos prestemos, tú y yo como católicos, a ser juzgados y criticados por nuestra forma de vivir. En su origen eran estos objetos cristianos, eran dignos de culto, pero en manos de idólatras se han convertido en eso, en ídolos. ¿Cuántos ídolos hemos hecho de medallas, o de imágenes, o hasta de crucecitas? Yo veo películas igual que tú, en donde se lucen los narcos, los asesinos, los homicidas, trayendo una cruz tatuada al pecho. Aquí no puedo decir una bola de majaderías que me gustaría decir, no lo voy a hacer. Y la Virgen en los brazos. Muy cristianos y católicos, bola de ateos, pues qué, bola de idólatras, mentiras, que conocen y que aman a Dios. ¿Cuántas jovencitas se cuelgan al pecho la cruz para lucir la cruz, para lucir sus pechos, y la crucecita es nomás el pretexto? ¿Cuántas otras con sus aretes y sus pulseras con una crucecita? Y si ustedes vieran dónde andan metiendo las manos. ¿Cuántos ídolos hemos hecho? Vuelvo a decirlo, con mucho respeto, de medallas, de imágenes y de crucecitas, porque a nosotros los católicos es a los que nos viene bien revisar si de veras nos hemos hecho ídolos o no. No temo decir que cuanto más decae en un pueblo la fe auténtica, la fe fuerte, la fe iluminada, la fe viril, más aumentan las tiendas en donde se venden santitos. Acabo de pasar ahí por la calle Constitución. Híjole, así como que no me sorprendí, pero dije, este es el centro en donde está la realidad. Un espacio donde dice, centro esotérico.
la Santa Muerte, un montón de cosas satánicas, y en el centro una imagen de San Judas. Sácale, órale, un centro esotérico. Y les aseguro que esa gente vive de vender imágenes de santos, y les aseguro que no van nunca a misa ni conocen a Cristo. Cuanto a la religiosidad, mis hermanos, y yo te pregunto, oye, ahorita acabas de escuchar al doctor Mosqueda transmitir las palabras directas del Papa Francisco. ¿Cómo es nuestra vida de familia, de esposos? Tú y yo como esposos transmitimos a nuestros hijos la fe verdadera. Somos un ejemplo en la familia de este amor que Cristo espera que compartamos como hermanos. Yo espero que estos chicos del coro no se sientan aludidos, pero si les da la pedrada, pues ya ni modo, ¿no? Imaginen ustedes cuántos conozco, cuántos integrantes de coros conozco que no dejan una muchacha para comadre, que a todas la sacan al baile, y que nomás empiezan a llegar al coro y la nuevecita, pero van sobre de ella y rájale. ¿Sí? ¿Cuántos de los que integran los coros, y esto que voy a decir es bien importante, casi nadie comulga, bola de ateos? Van a servir en los templos y el padre ya ni se molesta en voltear si ya sabe que son una bola de ateos. Nunca comulgan y están en pecado cantándole a Dios con cara de santos. Mentirosos. Así, mentirosos. Y conozco mujeres con una cara tan angelical y se mueven tan bonito mientras cantan, y ay, si parecen la Virgen que se eleva del piso, y el demonio se ha de estar dando unas carcajeadotas, pero padrísimas. Cuanto la religiosidad es más superficial y se reduce más al miedo de ponerse enfermo o a la esperanza de que te toque la lotería, tanto más siente el hombre la necesidad de construir altares a sus propios ídolos. Unos padres de familia me hablaron en alguna ocasión y me dicen: usted conoce a nuestro hijo, está en el coro de tal parroquia, ayúdenos, en su cuarto tiene un altar a la Santa Muerte. He encontrado estos altares de la idolatría moderna por todas partes, mis hermanos, hasta en la iglesia. Imaginémonos fuera de ella. Padre Víctor, tú y yo cuando celebramos, ¿cuánta gente entra solo a echarse un garabato en la frente, enfrente de cualquier imagen? Nunca son capaces de quedarse a una celebración de la Eucaristía. Nunca se acercan a confesar sus pecados. Por lo tanto, no pueden recibir a Cristo en comunión. Y hay personas que todos los días, como un ritual, yo los veo entrar en las mañanas. 3 pasos adentro del templo, le dan una santiguada al frente en las narices y le dan la espalda a Dios y se largan. Eso es la fe. Eso es fetichismo. Eso es fetichismo, eso es creer en la magia, en algo mágico dentro del templo. Me acuerdo de un hombre que decía que era ateo y no era capaz de terminar su trabajo de cada día sin hacer la señal de la cruz en su cara. ¿Cuántos camioneros he encontrado? Choferes de camiones. ¿Cuántos taxistas? ¿Y cuántas personas que se dicen muy católicas, que viven como si Dios no los viera y que piensan que cuelgan sobre sus parabrisas como amuletos, o cuelgan el rosario, o la imagen de Santa Rita, o la de San Antonio, o la mayoría de los pequeños y grandes negocios, Padre Víctor, a donde vamos a bendecirles, vemos la imagen de San Martín Caballero, más esperando que esa imagen les dé fortuna y dinero de una forma abundante que poner ese negocio en las manos de Dios, porque de veras creen en Él. Eso es idolatría. No es que esté yo exagerando, no, es que el asunto es muy claro. Hemos sacado al Dios verdadero de nuestra vida y nos hemos creado infinidad de ídolos en nuestra propia vida. Por lo demás, mis hermanos, ¿qué es lo claro en este misterio del corazón humano? ¿Qué poder habrá que atribuir a esa crucecita que cuelga del cuello como un adorno? ¿Tendrá poder una cruz en el pecho de alguien, Padre Víctor? Dice el padre: pues no, yo no sé. ¿Para qué te cuelgas esa cruz? ¿Para que te proteja la cruz? ¿Para qué te la cuelgas? ¿Para que se te vea bonita? ¿Para qué te la cuelgas? ¿Para que te aleje el demonio? ¿O esa cruz te la pones para que te recuerde
¿Quién es tu Dios? ¿Y quién es el único y verdadero Dios? Porque nos hace falta formación cristiana. Por eso los católicos somos un verdadero... No, ahí sí, estamos. Problema. Problema. ¿Qué podrá entonces contribuir, vuelvo a decir, esta crucecita que colgamos en nuestro cuello? ¿Es un recuerdo de la fe de nuestros padres? ¿O es una especie de tótem? ¿O es un ídolo que es bueno llevar? Bueno, me pongo del lado del padre Víctor, pues uno nunca sabe. Tal vez tenga esta crucecita, este amuleto, un poder defensivo, un poder misterioso, a lo mejor hasta un poder oculto. Es cierto que la idolatría y la superstición son todavía formas religiosas y no podemos negarlo, aunque con frecuencia acompañan al hombre que ya no está iluminado por la fe. Estos son los últimos vestigios y son solo los residuos de un patrimonio religioso que ya prácticamente se ha consumido. Pero donde la Biblia resulta sarcástica es en el esfuerzo de hacer comprender al hombre que el ídolo es un ídolo, por lo mismo es una nada, es un impotente, es un Dios que no ve, es un Dios que no oye, es un Dios que no habla, es un Dios que no sirve para nada y que además no puede ayudar. Escuchemos la palabra de Dios en el libro de Baruch. Este pasaje, Padre Víctor, creo yo que nos tiene que ayudar. Dice Dios a través de este libro: ellos, los ídolos, tienen una lengua pulida por un artífice. Han sido dorados y plateados, pero son simulacros falsos y no pueden hablar. Y como se hace con una mujer vanidosa, cogen oro y aderezan coronas sobre la cabeza de sus dioses. Adornan con vestidos como se hace con los hombres, estos ídolos de plata y de oro y de madera. Pero no salvarse de la herrumbre y de los gusanos pueden. Son envueltos en un vestido de púrpura, pero hay que limpiar sus ojos del polvo que se posa abundantemente sobre ellos. Como el gobernador de una región, el ídolo tiene cetro, pero no extermina al que lo ha ofendido. Tiene un puñal o la seguridad en su mano derecha, pero no se libra de la guerra ni de los ladrones. Por esto es evidente que no son dioses. Por tanto, dice la palabra de Dios, no les tengan miedo. De repente, por allí en mi parroquia, llegan las personas y pues yo no sé qué conjuros harán. Y allí en el templo encontramos cabezas de ídolos con tierra de panteón y un montón de cosas raras. Y las personas más cercanas salen corriendo. ¡Ay, el demonio! Sáquense a la porra, ¿qué demonio? Vamos a destruirlo y se acabó y no hay problema. No tienen poder, son nada. Todo esto fueron comprados a cualquier precio. Sigue hablando Baruch, sigue hablando Dios a través de Baruch. Fueron comprados a cualquier precio estos ídolos en los cuales no hay espíritu. Sin pies son llevados a los hombros. Aún sus adoradores se avergüenzan de ellos, pues si cayeran en tierra, ellos solos no podrían levantarse. Sus sacerdotes, tal como está escrito en la antigüedad, eran los que hacían este tipo de religiosidad. Dice, sus sacerdotes venden sus víctimas y sacan provecho de ellas. Y de esto podríamos hablar mucho en el pueblo de Israel, pero ahí lo dejamos, no es el caso. Sus mujeres las ponen en sal para no dárselas a los pobres ni a los necesitados. Conociendo pues que no son dioses, termina otra vez. No les tengan miedo. Habla el Señor, habla Dios a través del libro de Baruch. Esta necesidad de atribuir poder mágico a cosas y a lugares ha sido una tentación del hombre, siempre, siempre. Jesús ante la mujer samaritana que encontró junto al pozo y que trató de defenderse arrastrándolo a una ofensa religiosa, lo hizo decir esta frase: llega la hora, y esta es, en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Estoy citando el Evangelio de Juan capítulo 4 verso 23. Adorarás a Dios en espíritu y en verdad. Este es el modo de purificar el alma, mis hermanos, de la tentación idolátrica, del peligro continuo de adorar valores humanos, de creer en lo que es limitado, en lo que es caduco, y de dar importancia excesiva al poder y a la riqueza. Otra vez el Señor nos dice: adorarás a Dios en espíritu y en verdad.
He aquí la manera de escapar de este bosque intrincado de la magia, del espiritismo y del esoterismo, y salir de esta niebla indefinible de creencias misteriosas, de confianza en los amuletos, de poderes atribuidos a trozos de madera o de metal o de plástico o de agua bendita. Hay programas de radio donde le dicen a los tontos: tráigame un cuarto de agua bendita para liberarlo de todos los espíritus malignos. Y ahí va la bola de gente a llevarlos. Sí, no se escandalicen, pero he visto en algunas regiones donde la fe en Cristo no es más que un recuerdo y la vida sacramental ha desaparecido. Pretender todavía del sacerdote que bendiga la casa con agua, Padre Víctor, y con mucha agua, Padre, para que se salgan todos los demonios, como si en ese rito hubiera algo mágico, como si fuera una especie de preservativo para no caer enfermos, un miedo para ahuyentar los espíritus o las fuerzas del maligno. Es cierto que los jóvenes se libran cada vez más de estas formas, y escúchenlo bien, y prefieren, según ustedes los jóvenes, el ateísmo. No creo que vean claro en él algún problema. Tal vez un elevado porcentaje de lo que los jóvenes llaman ateísmo no es más que la necesidad de liberarse de estas tinieblas de la superstición y de liquidar una religiosidad de sus padres que no los ha convencido. En el fondo, muchos están arrojando lejos sus ídolos del pasado o un modo de pensar a Dios en oposición con su evolución cultural. ¿Cuántos de los alumnos son manipulados por sus maestros, metiéndoles en la edad en donde todo lo absorben, que Dios no existe, que mejor la ciencia? Pobres de ustedes que cierran el corazón a Dios. Cuando se hagan viejos y tengan necesidad de Dios, caerán de rodillas pidiendo perdón y clemencia. Nosotros, los hombres y mujeres de este tiempo, podemos tener muchos defectos y miserias, pero al menos tenemos el mérito de querer ver claro. Y en este problema, ya que la casa que nos ha dejado la abuela está repleta de religiosidad basada en cromos o en fotografías de mal gusto, prefieren ahora los jóvenes amontonar esas imágenes de santitos en un cuarto viejo y dejar las paredes de su alma, del alma de esa casa, desnudas y limpias. ¿Paredes desnudas? Dios quisiera que las paredes de nuestras casas estuvieran limpias. Sería la preparación más hermosa para la futura edificación religiosa del alma de los que allí viven. Pero quitando el cuadro de San Antonio o quitando el cromo de la Sagrada Familia que dejó la abuela, después de un poco de tiempo verán aparecer la foto en primer plano de los jugadores de su equipo de fútbol favorito. Y más tarde una larga serie de fotografías de sus ídolos modernos, o estrellas de cine, o cantantes, o grupos musicales. Los que no me dejaron dormir anoche, los que se presentaron, creo que los Tigres del Norte o no sé quién, que tocaron hasta las 4 de la mañana. ¿Por qué? Pues porque nuestra alma está privada de nuestro Dios, porque nuestra mente y nuestro corazón ya están vacíos de Dios, cuando en realidad no podemos estar sin Él. Hemos buscado sustitutos, aunque sean de cuarta o quinta categoría, pero al menos estos no hacen milagros, y es un hermoso testimonio de seriedad para el comercio que los está produciendo. Yo conocí a algunas familias que durante años se dedicaron a vender rosarios afuera de catedral y no eran cristianos. En cuanto a nosotros, los hombres maduros, que ya no podemos jugar fútbol ni bailar, y que escandalizados echamos en cara a los jóvenes la poca seriedad de sus ídolos, ¿qué hacen ahora los jóvenes? ¿Qué ponen en el lugar de San José, o en el lugar de la Santísima Virgen, o en el lugar de la Sagrada Familia, que han sido expulsados de sus cuartos o de sus habitaciones? Ahora ponen la fotografía con dedicatoria de alguna persona conocida, otra vez un deportista, un artista, o los nombres de aquellos hombres ricos de empresas que les patrocinan lo que hacen, y ante ellos, como ante los ídolos, se encienden las velas aromáticas y les queman incienso como alabanza. Mis hermanos, nos hemos prostituido los católicos porque nos hemos fabricado ídolos, y no necesitamos arrodillarnos ante ellos. Ya lo hacemos desde que nacemos, porque hemos echado a Dios de nuestra vida. Que el Señor nos ayude.